Buenos días a todos. Vamos a leer el pasaje de hoy, Salmo 98. Los invito una última vez que se pongan de pie mientras lo leemos, el Salmo 98. Yo leo una parte y ustedes leen la siguiente como tenemos por costumbre. Salmo 98 dice así: Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Jehová ha hecho notoria su salvación. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Cantar alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos el día de hoy. Y Padre, ahora que nos preparamos para compartir de tu palabra, para escuchar tu mensaje, pedimos que tu Espíritu Santo esté presente y tu Espíritu Santo esté abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar de cosas maravillosas. Vamos a hablar de cosas maravillosas. Y les voy a mostrar una imagen. Y espero que ustedes sientan lo maravilloso que es esta imagen que les voy a mostrar. Son varias, pero veamos la primera. Es una imagen maravillosa. ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece? Aquí dijeron basurero. En el primer culto de la mañana también alguien atrás dijo basurero. Es algo maravilloso. Es una obra de arte. Y esa obra de arte se llama número 17A. Así se llama esa maravillosa obra de arte. Tan maravillosa que un señor consideró pagar por ella 600,000 millones de pesos. ¿Es maravillosa o no? 600,000 millones de pesos por esa maravilla. Veamos la siguiente. Algo más sencillo. ¿Es algo maravilloso? Parece una paleta de colores. Una puerta de por ahí de Transmilenio. También es algo maravilloso. Es una obra de arte. Y esta obra se llama número 6. Violeta, verde y rojo. Tan maravilloso que un señor consideró pagar por ella 500,000 millones de pesos. Maravilloso. Que lo entendamos o no lo entendamos es otra historia, pero es algo maravilloso. Veamos la siguiente, de pronto esto sí lo reconocemos. La Gioconda, esto sí lo reconocemos. Más o menos 1 millón de turistas al año van y miran esta obra de arte en el museo allí en París. Esta obra de arte pertenece al Estado francés. Como tal no ha sido vendido, entonces no se sabe el precio. Pero su precio más o menos está tasado, si lo quieren ir a comprar esta obra de arte maravilloso, está tasado más o menos en 4.5 billones de pesos. 4.5 millones de millones. Es una obra de arte realmente maravillosa. Dicen que si usted la mira fijamente a los ojos y usted se va moviendo hacia los lados, continúa mirándolo a los ojos. Si se va para la derecha, continúa mirándolo fijamente a los ojos.
Tengo una última pieza de arte. Es una pieza de arte maravillosa. ¿Qué precio le ponen? Invaluable. Así como dice la propaganda, hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Y por qué es invaluable esta obra de arte? Porque es una obra de arte maravillosa. Es invaluable porque en el título de esta obra está resumido por qué es invaluable. Y el título de esta obra se llama Mi mamá y yo. Y para la mamá del niño que dibujó eso, es una obra de arte invaluable. Es una obra de arte maravillosa. En el pasaje que nosotros leímos, también encontramos varias maravillas. Pero no maravillas cualquiera, maravillas espirituales. Y no solamente maravillas, sino grandes maravillas. En el primer versículo, allí del Salmo 118, versículo 1 decía: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Gracias, Daniel, ya podemos bajar esa obra de arte maravillosa. En primer lugar, debemos maravillarnos ante Dios por su poderosa victoria. Debemos maravillarnos ante Dios por su poderosa victoria. Vamos a ver 5 cosas maravillosas, grandes maravillas que ha hecho Dios por nosotros. Y en primer lugar, ante Dios por su poderosa victoria. Versículo 1 nos decía: cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Otra versión nos puede aclarar un poco más y dice lo siguiente: canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. ¿Qué significa su mano derecha? Su santo brazo. Su mano derecha, figurativamente, es el instrumento por el cual Dios ejecuta sus propósitos. Por ejemplo, en Salmo 89, versículo 13, dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Otro versículo en Éxodo 15:6 nos dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y así hay muchos pasajes a través de la Biblia donde hablan de la diestra de Jehová. Y se podría inferir y se puede inferir que esa mano derecha, ese brazo potente, hace referencia a nuestro Señor Jesús. Y cuando dice su santo brazo, nos recuerda que sus acciones, sus propósitos, su obrar son santos, que su accionar es santo, que su poder es santo, que actúa en santidad. ¿Y qué hizo su mano poderosa? Como nos dice el versículo, ¿obtuvo una victoria? No, obtuvo una poderosa victoria. Y en la Biblia encontramos muchas victorias poderosas. En Éxodo, por ejemplo, cuando el ejército de Faraón es derrotado. En Jueces hay otras muchas victorias, pero uno que sobresale, Gedeón, cuando con 300 hombres derrotó al ejército madianita. Y leemos esas victorias y nos maravillamos. También la historia del hombre está lleno de victorias militares maravillosas, asombrosas. Hay unas batallas por allá en Europa donde 6,000 hombres ganan una batalla en contra de 50,000 franceses. Una batalla por allá en África donde 150 hombres resistieron el asedio de 3,000 hombres y ganaron la batalla. Sin conocer esas batallas nos asombramos de los números, pero esas victorias no son nada en comparación con la victoria más grande
de todas, en donde aquel que está sentado a la mano derecha de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, cargó en la cruz nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Y con ello venció el poder del pecado, venció el poder de la muerte, venció el poder de Satanás y nos dio la salvación eterna. Con razón Pablo en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verdaderamente una victoria poderosa. Pero la pregunta es, ¿nos maravillamos ante la victoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario? ¿Nos maravillamos ante esa victoria poderosa? ¿O simplemente la damos por sentado? En primer lugar, debemos maravillarnos ante Dios por su poderosa victoria. En segundo lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque ha hecho notoria su salvación. La primera parte del versículo 2 nos dice: Jehová ha hecho notoria su salvación. En el punto anterior decíamos que la diestra de Dios, Jesús, nos ha dado la salvación a través de su poderosa victoria en la cruz del Calvario. Pero ¿de qué serviría esa victoria? ¿De qué serviría esa salvación? ¿De qué serviría esa poderosa victoria si nadie se hubiese enterado? ¿De qué provecho hubiese sido? No hubiese servido de nada. Por eso este versículo nos dice algo por el cual nosotros debemos maravillarnos. Jehová ha hecho notoria su salvación. Fue público, fue proclamado, no fue a escondidas, no fue en el calabozo de alguna prisión romana, fue en la cima de un monte a la vista de todos. Isaías 52:10 nos dice: Jehová desnudó a su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Dios desea que todos los confines de la tierra vean la salvación que hay por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Dios hace notoria su salvación. Con cada copia de la Biblia que existe, que lleva el Evangelio, Dios hace notoria su salvación. Con cada Biblia que usted regala, Dios hace notoria su salvación. Con cada testigo, con cada mensajero que lleva el Evangelio, con cada misionero, Dios hace notoria su salvación. Con cada tratado que se reparte, Dios hace notoria su salvación. Con cada testimonio que usted da, que nosotros damos, que compartimos, Dios hace notoria su salvación. Tan notoria ha hecho Jehová su salvación que hoy, 2000 años después, a miles y miles de kilómetros del Monte Calvario, aquí estamos reunidos, sentados, alabando y adorando a nuestro Señor, aquel que nos salvó. Porque a todos nosotros que estamos sentados aquí, Dios ha hecho notoria su salvación y la hemos recibido. Nos maravillamos porque Jehová ha hecho notoria su salvación. Esa es la segunda invitación. Debemos maravillarnos ante Dios porque ha hecho notoria su salvación. En tercer lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque ha revelado su justicia. La segunda parte del versículo 2 nos dice: a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Entonces, además de hacer notoria su salvación, ahora nos dice que a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Entonces, Dios hace notoria su salvación y por otro lado va revelando su justicia. Entonces encontramos esas dos palabras,
Ha revelado su justicia y ha revelado su salvación. Y salvación y justicia son dos palabras que también encontramos juntos en varios lugares de la Biblia. La salvación significa como tal el hecho de la redención, de salvar. Pero la justicia nos muestra la forma en que esa salvación fue obtenida, la forma en que tenía que llevarse a cabo, cumpliendo a perfección la justicia que Dios demandaba. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha a perfección para obtener la salvación. Por ejemplo, la justicia de Dios demanda que haya derramamiento de sangre para perdón de pecados. Eso demanda la justicia de Dios. Y en Cristo esa demanda es satisfecha. Y Él derramó su sangre en la cruz. Por lo tanto, la justicia de Dios es satisfecha. Romanos 1:17 nos dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Entonces, si cambiamos esa palabra evangelio por buenas nuevas de salvación y hacemos como una paráfrasis, podríamos decir: porque en las buenas nuevas de salvación la justicia de Dios es revelada. Y es por eso que a medida que Dios hace notoria su salvación, su justicia va siendo revelada. Y a medida que la justicia de Dios se va revelando, entendemos más y más la perfección de la obra de salvación de nuestro Señor Jesús. Nos maravillamos porque Jehová ha revelado su justicia para con nosotros. Nos maravillamos, nos asombramos. Entonces recordemos, en tercer lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque ha revelado su justicia. En cuarto lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque se ha acordado de su misericordia. Porque se ha acordado de su misericordia. Versículo 3 nos dice: se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Versículo nos dice: Dios se ha acordado. Dios tiene memoria, Dios recuerda. Pero llama la atención en este versículo que Él ha escogido recordar una cosa: su misericordia para con la casa. De todas las cosas que Él hubiese podido recordar, escoge recordar su misericordia. Él escoge recordar su misericordia para con la casa de Israel, es decir, para con su pueblo. Pero hoy nosotros somos su pueblo por medio de Jesús. Entonces debemos maravillarnos porque hoy Dios escoge recordar su misericordia para con usted, para conmigo, para con todos nosotros. Dios ha escogido recordar su misericordia para con nosotros. ¿Es así? ¿Lo hemos experimentado? ¿Hemos experimentado la misericordia de Dios? Lo hemos experimentado porque Dios ha escogido recordar su misericordia. Hace una semana en Estados Unidos sucedió un hecho que nos ilustra lo que es misericordia. El sábado de la semana pasada, muchos lo hemos escuchado, lo vimos en las noticias, en la ciudad de Pittsburgh, un señor entró a la sinagoga, empezó a dispararle a los judíos allí congregados. Al final hubo 11 muertos. Este señor fue herido, fue capturado, lo llevaron al hospital más cercano para ser tratado de urgencia. Mientras iba en la ambulancia, mientras lo entraban en la camilla, mientras lo atendían, este señor gritaba una y otra vez: muerte a los judíos. Su ataque había sido específicamente en contra de los judíos. Y una y otra vez gritaba desde las entrañas de su corazón: muerte a los judíos. Pero por una de esas coincidencias, si así usted lo quiere llamar, los primeros 3 enfermeros que lo atendieron mientras él gritaba
muerte a los judíos eran judíos. Los doctores que lo atendieron, judíos. El director general del hospital, judío. Y ellos lo atendieron mientras él gritaba muerte a los judíos. Eso es un ejemplo de misericordia. Esos enfermeros recordaron las promesas, los juramentos que ellos habían hecho para atender sus pacientes correctamente. De la misma forma, Dios escoge recordar su misericordia para con nosotros. Y así es la misericordia de Dios para cada uno. En Lamentaciones capítulo 3, del 22 al 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En verdad, la misericordia de Dios es maravillosa. Por eso el salmista escribe: porque mejor es tu misericordia que la vida. Y el versículo 3 continúa diciendo ahí en Salmo 98: se ha acordado de su misericordia y de su verdad. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Otro ejemplo de la gran misericordia de Dios, que todos verán la obra de salvación de nuestro Señor Jesús, que todos la verán. Por eso, 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él se acuerda de su misericordia. Dios en su misericordia desea que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Nos maravillamos ante las misericordias de Dios. Nos maravillamos porque Dios se ha acordado de su misericordia para con nosotros. Nos maravillamos. Entonces recordemos, en cuarto lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque se ha acordado de su misericordia. En quinto y último lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque Él juzgará al mundo. Versículo 9 dice: porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hasta ahora hemos visto 4 razones por las que debemos maravillarnos: por su poderosa victoria, porque ha hecho notoria su salvación, porque ha revelado su justicia, porque se ha acordado de su misericordia. Pero ahora tenemos el juicio de Dios. ¿Nos maravillamos ante el juicio de Dios? ¿Nos maravillaremos ante la justicia de Dios? De pronto es fácil maravillarnos ante su poderosa victoria. De pronto es fácil maravillarnos ante su salvación, ante su justicia, ante su misericordia. Pero es fácil maravillarnos ante la justicia de Dios. El versículo nos dice: Él juzgará, y eso es una realidad. Va a pasar, esto va a suceder. Él juzgará. Y también nos dice que Él juzgará la tierra, el mundo y a los pueblos. Es decir, que va a juzgar a todo el mundo. Es decir, que va a juzgar a usted y a mí. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a todos nos juzgará. Y que juzgará con 2 características: con justicia y con rectitud. De una cosa podemos estar seguros: su juicio será justo y recto, no con justicia de hombres, sino con justicia divina. ¿Cómo será ese juicio? Ahí en Apocalipsis capítulo 20 nos da una pequeña descripción, permítame se los leo. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio de Dios. Y allí estaremos, cada uno de nosotros, sin excepción. Pero habrán dos reacciones en ese lugar. Y esas dos reacciones estarán determinadas por un solo hecho. El que se halló inscrito en el libro de la vida y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Para aquel que sí está inscrito en el libro de la vida, para aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y que tiene su nombre inscrito en la vida, ese momento del juicio de Dios, ese momento en cuando nuestro nombre sea llamado del libro de la vida, será un momento para maravillarse, será un momento para asombrarse, será la culminación, la realización perfecta de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento será verdaderamente maravilloso, será verdaderamente asombroso cuando nuestro nombre sea llamado de ese libro. Pero para aquel que no está inscrito en el libro de la vida, para aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no será un momento para maravillarse, no será un momento para asombrarse, será un momento de terror, será un momento de temblor, será un momento de horrible expectación. Porque como dice el pasaje que leímos, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante el juicio? ¿Nos maravillaremos? ¿Nos asombraremos? ¿O nuestra reacción será diferente? Hoy el Señor, a través de su palabra, nos da 5 motivos para maravillarnos. Y son 5, valga la redundancia, cosas maravillosas. Son 5 motivos por el cual nosotros debemos alegrarnos, maravillarnos, asombrarnos de lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Voy a recordárselos. Si están de acuerdo conmigo, quiero de pronto escuchar un amén. Si están de acuerdo, si ustedes están igual de maravillados conmigo, si están igual de asombrados. En primer lugar, debemos maravillarnos ante Dios por su poderosa victoria. Amén. En segundo lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque ha hecho notoria su salvación. Amén. En tercer lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque ha revelado su justicia. En cuarto lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque se ha acordado de su misericordia. Y en quinto lugar, vamos a escuchar qué tan fuerte es el amén en este quinto punto. En quinto lugar, debemos maravillarnos ante Dios porque Él juzgará al mundo. Amén. La gracia de Dios, las maravillas que Dios hace con nosotros se ven reflejados en estos puntos. Pero quiero finalizar con una canción. Es una canción que vamos a poner en el audio. Y es una canción inspirada en el Salmo 98. Quiero que la escuchen y que escuchen esas palabras que están allí en el Salmo 98. Daniel, por favor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria.
verdaderamente Dios para con cada uno de nosotros ha dado a conocer su victoria. Y escuchar ese coro cuando repite una y otra vez, el Señor da a conocer su victoria. Y escuchar cómo dice que revela a las naciones su justicia. Y también recordar y escuchar cuando dice, se acordó de su misericordia para con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.